El viaje es por dentro, un podcast dedicado a explorar el mundo de la salud mental y el bienestar emocional. Acompáñanos en conversaciones profundas y honestas que van desde la gestión de la ansiedad hasta la importancia del autoconocimiento. Gracias por iniciar tu viaje interior con nosotros. Bueno, estamos en diciembre con su alegría, pero bueno, también diciembre con sus tristezas, con toda como esta mezcla de emociones que aparecen en este mes. Y justamente hoy estamos grabando nuestro episodio el 24 de diciembre. Entonces, feliz Navidad para bueno, ya cuando nos escuchen ya será después de Navidad, pero feliz Navidad para todos. Por eso estamos muy navideños. Yo tengo mi saco navideño, Pablo no tiene saco navideño. Tendría que comprar saco navideño, Pablo. Sí, sí, es verdad que habíamos dicho de estar un poco más navideños, pero la verdad es que no encontré nada. No encontré nada navideño, que o sea, tendría que haberme traído el arbolito aquí encima para ponérmelo. Pero sí, bueno, nada, lo que decías, estamos grabando en Navidad, así que feliz Navidad y feliz Año Nuevo para las personas que nos escuchan, que cuando nos escuchen ya estarán, pues eso, en el 2026. Y esperamos, bueno, que disfruten mucho este episodio que estamos haciendo con mucho cariño, a pesar de que es 24 pues nada, para que lo tengan allí disponible con la frecuencia que lo suelen tener. Y para cerrar como nuestro año y para cerrar pues diciembre, creo que el episodio del día de hoy es un episodio muy importante porque como lo hemos venido hablando en episodios anteriores, pues diciembre trae como muchas emociones este mes, como que todo se revuelve por decirlo de cierta manera. Y una de esas emociones que es como muy común, diría yo, tiene que ver con los duelos que se reavivan en diciembre, ya sean duelos que hemos atravesado en años anteriores, que hemos vivido años anteriores, o duelos que son recientes, que hayan ocurrido este año, este mes incluso. Entonces, hoy vamos a hablar sobre cómo vivir esos duelos en diciembre, en una época que es tan difícil porque es una época que socialmente nos pide estar alegres y sentir el espíritu navideño y tener muchas ganas de hacer actividades. Y entonces uno entra un poquito en esta ambivalencia de el mundo me está pidiendo esto, pero yo no tengo tantas ganas porque estoy atravesando por un duelo, por un proceso emocional que no sé cómo manejar. Así que, pues ese es como nuestro episodio del día de hoy. Pablo, no sé si quieres contar de pronto alguna experiencia que hayas tenido tú viviendo algún duelo en diciembre. Sí, yo creo que, bueno, me gustaría empezar un poco hablando de como para darle entrada al tema de, bueno, esas experiencias que creo que todos hemos visto alguna vez y muy de cerca en la mayoría de los casos de cómo diciembre para muchas personas es pues una época nostálgica, triste, difícil. Y en este momento se me vienen a la cabeza muchos ejemplos. Ahora mismo puedo pensar en algunos familiares que realmente sé que se sienten muy tristes y nostálgicos durante diciembre. Se me viene también a la cabeza una amiga que, bueno, ex amiga, hace mucho tiempo que no hablo con ella. eh, Tenía sus dificultades en la vida, así que pues tenía como esta tendencia a apartarse un poco, pero bueno, eh, que para ella diciembre era, bueno, una época también particularmente nostálgica, no porque hubiera una pérdida que hubiera tenido, un duelo, pues que se reviera en esta época, era más un mirar hacia atrás y sentirse, bueno, como que había, de alguna manera le estaba haciendo duelo al año, ¿sabes? Como el sentir que el año pues no había sido lo que ella, todo lo que ella quería hacer, todo lo que ella quería lograr y pues entonces la época era muy difícil para ella. Recuerdo también otra persona pues con la que éramos muy cercanos en alguna época, eh, que para ella el diciembre, y era muy curioso porque se enojaba mucho con que las otras personas disfrutaran diciembre y decía, pero es que es un mes más, pero es que son días más, mañana nos levantamos y sí, es otro año, pero la vida va a seguir exactamente igual. Y esto venía un poco de esa frustración de que ella sentía que toda la gente estaba demasiado feliz en esta época y ella no conseguía estarlo. Y eso la frustraba muchísimo. Entonces,
un poco a lo que quiero llegar con todos estos ejemplos es, en realidad es bastante frecuente que diciembre no llegue con su alegría, sino que por el contrario llegue con tristeza, con frustración, con añoranzas, con nostalgia, con dolor. Y creo que eso pues también está bien, ¿no? Creo que también necesitamos encontrarle un lugar a eso. Ujú. Claro, o sea, también es lo que tú mencionas, no solamente en diciembre se vive como el duelo de haber perdido un ser querido, sino muchos tipos de duelos que uno puede atravesar en diciembre. Ese duelo del año, de lo que tú decías, de se logró esto, no se logró aquello, ese duelo de pronto por pérdidas de vínculos, pérdidas de empleo, pérdidas de planes de vida o de expectativas, y es un poquito como empezar a convivir en medio de estas emociones y las emociones de las otras personas. Entonces, pues lo primero que nosotros creo que debemos interiorizar y reconocer es que pueden haber muchos tipos de duelos que atravesemos en diciembre. Sí, el más notorio, bueno, sí creo que el más notorio socialmente es el duelo por la pérdida de un familiar, pero también hay muchos duelos personales y que solo la persona pues que los está sintiendo es quien puede reconocer qué tipo de duelo está teniendo y de dónde viene esa nostalgia o esa rabia con diciembre o esa sensación incómoda en este mes, porque a veces como que la sentimos, pero no entendemos muy bien de dónde viene esta sensación. Entonces creo que sí es importante empezar a reconocer esto que estoy sintiendo, de dónde viene, qué duelo estoy elaborando o estoy atravesando yo que hace que este mes sea tan difícil para mí. Sí, yo creo que eso que estás diciendo es clave, el entender lo que estamos sintiendo. De hecho, me traes a la cabeza en este momento pues la situación familiar de una paciente que me comentaba que desde que su padre murió hace un par de años, para su mamá diciembre ha sido una época difícil porque, bueno, pues se reactiva el duelo, vuelve a recordar pues todo lo que fue esa pérdida, que en realidad no fue tampoco tan cercana de diciembre, pero igual es una época como para recordar a quienes hemos perdido, ¿no? Como extrañar ese que no está en la mesa este año y pues lo estaba en años anteriores. Luego, es muy curioso porque en la conversación con ella nos damos cuenta de que si bien esto se ha como cronificado un poco con la pérdida de su padre después de que falleció él, pues para su mamá ha sido mucho más difícil. En realidad, diciembre nunca ha sido una época particularmente fácil para su madre. En realidad, desde que ella tiene uso de razón, desde que ella logra recordar, esta época es una época en la que su madre está más nostálgica, más irritable, más decaída, con menos ganas de hacer cosas. Y creo que eh, esto es algo que le pasa a muchas personas que llevan fácilmente años sintiéndose mal en diciembre y en realidad no logran identificar por qué se sienten de esa manera. Y creo que es que hay muchas cosas del ambiente decembrino que puede hacer que uno tenga este tipo de sensaciones y que sea difícil identificar un poco de dónde vienen, ¿no? Yo siempre hablo con mis pacientes de esta diferencia entre el episodio emocional, la emoción en concreto que responde a una situación específica y demás, que es relativamente fácil de identificar. Esto me genera esta emoción y esto que tiene que ver más con mi estado de ánimo, que es más prolongado en el tiempo, que dura más, es más indeterminado también de alguna manera, ¿no? Como que no es lo mismo estar enojado porque mi jefe me pidió hacer un cambio en un proyecto que le he enviado ya 5 veces. Hay un evento en concreto que puedo identificar que sentirme irritable durante la semana. Yo no sé por qué estoy irritable, pero eso genera un montón de escenarios durante toda esa semana que pueden responder a esa irritabilidad. Pues yo creo que con esto es exactamente lo mismo, ¿no? No es lo mismo llegar a diciembre triste porque es que hace 4 días, no sé, tuvieron que dormir a mi perro. Obviamente hay un evento muy específico que me ayuda a entenderlo, que cada vez que empiezo a ver por la calle luces y llega velitas y los buñuelos y la natilla, me invada una sensación de nostalgia que no logro identificar muy bien de dónde viene. Y creo que esto es algo que pasa, que le pasa a muchas personas. De hecho, yo personalmente tengo una anécdota que ahora en un rato se las compartiré más adelante en el episodio,
pero que me parece que explica muy bien un poco el cómo nos podemos sentir en esta época del año, ¿no? No sé si tú también tengas las tuyas, Daniela. Yo tengo muchas. Pero mira, sí, sí me siento muy identificada con lo que tú mencionas y es como esta sensación de nostalgia que aparece en diciembre. O sea, a mí, por ejemplo, en diciembre me pasa que sí se reavivan mis duelos decembrinos porque, como lo he contado en episodios anteriores, mi abuela murió en un diciembre para dar como la bienvenida a diciembre. Entonces, sí es algo muy particular que desde que empieza diciembre, que mi abuela murió un 2 de diciembre, o sea, apenas empezando el mes, como que desde que empieza diciembre y llega esta fecha, como que este duelo se me viene un poquito encima en el sentido de que aparecen con más fuerza como todos estos recuerdos que tienen que ver con ella, pues el recuerdo de cómo me enteré de la muerte, del día del velorio, del entierro, etcétera, pero también los recuerdos de las navidades con ella y cómo cambiaron las navidades después de que ella faltó, y como que está presente durante todo el mes siendo más intenso, pues en fechas como muy especiales, como por ejemplo un 24 de diciembre, ¿sí? Un día de velitas, un año nuevo. Entonces, hay algo que sí me sucede y es que, claro, este duelo se aviva, pero creo que lo he podido identificar y sé de dónde viene esa nostalgia, de dónde viene como esa sensación de pérdida, porque es que el duelo se siente como una sensación de pérdida constante, como un vacío, como una tristeza de que algo faltó. Digamos que yo lo sé reconocer, pero me llama mucho la atención ahora que mencionabas lo de esta paciente y su mamá, y me hizo acordar que mi mamá es igual, o sea, a mi mamá nunca le gustó diciembre, ni siquiera cuando mi abuela estaba viva, o sea, nada, es como que ya no le gustaba celebrar, no, nada. Sé que se esforzaba un montón en celebrar cuando estaba mi abuela, pero después de que mi abuela fallece, es como que menos que le gusta diciembre, o sea, como que ella intenta no celebrar nada, para ella el 24 es como una fecha normal, no tiene nada de especial, eh, y pensaba en que quién sabe qué procesos emocionales estarán atravesando por la cabecita y por el cuerpo de ella que la han llevado a que diciembre sea tan difícil y que simplemente como la situación de mi abuela, siento que fue como lo que reavivó más, como el detonante más intenso para uno decir, claro, fue esta situación, pero ya venía atravesando otras cosas y es que lo pienso que en diciembre como que aparecen muchos duelos que no hemos elaborado. También durante el año, por el afán del año, por tener que resolver cosas, como no nos tomamos el tiempo de sentir esas emociones, esas pérdidas, pero como que diciembre nos confronta un montón y nos toca vernos cara a cara con estas pérdidas que no hemos elaborado. Eso que dices de la confrontación, desde mi punto de vista, es central alrededor de como esa sensación que tenemos de duelo en diciembre. Y aquí sí les cuento mi anécdota porque creo que con los años he entendido mucho más esa sensación y me parece curioso porque, como tú dices, creo que se confrontan tantas cosas en esta época que la mayoría de las personas no tienen en realidad claridad de qué es lo que está pasando. Simplemente no se sienten a gusto, ¿no? Pero no saben de dónde viene toda esta sensación. Y les cuento un poco mi anécdota. Como tú dices, mi madre también es una persona que suele tener una cierta nostalgia, tristeza, como esa sensación de pérdida durante estas fechas, desde que lo recuerdo. Y es muy curioso porque, claro, mi abuelo murió muy lejos de diciembre. Mi abuelo murió, ahora no recuerdo la fecha, si en junio o en julio, pero más hacia mitad de año que hacia final de año, ¿no? Mi abuela sí murió, es verdad que hace, pues más hacia final de año que hacia mitad de año, pero igual tampoco fue diciembre, fue a finales de octubre. Sin embargo, pues esta es una época que es particularmente difícil para mi mamá respecto a esos dos duelos. Y yo recuerdo mucho el diciembre después de la muerte de mi abuelo. Me acuerdo mucho, tal vez el 31 de diciembre, estar a la mitad del jardín de la casa donde vivíamos con mis abuelos, de hecho, como ahí de pie, viendo que a lo lejos había fuegos artificiales
y como que había mucho ruido alrededor, pero en la casa había mucha tristeza y como que estaban todos muy apagados, como con poca energía, como interactuando poco entre ellos y los que estaban interactuando se estaban abrazando y estaban llorando. Y me parece pues una postal muy triste creo que el fin de año más triste que he vivido en mi vida. Y durante mucho tiempo pensé que esa sensación de tristeza que llegaba con diciembre tenía que ver con esa pérdida en ese momento, ¿no? Y me puse a mirar hacia atrás y en realidad tampoco era exactamente eso. Como que mi mamá también se sentía nostálgica en general en diciembre. Y para mí, en realidad, no era esa pérdida la que dolía en diciembre, porque de ahí en adelante, los siguientes diciembres, como que ese duelo cada vez estuvo más elaborado y más elaborado, y no era eso. Y pues como que me puse a pensar, y entonces, ¿de dónde viene esta sensación? Y recordando y yendo hacia atrás y tratando de ver como el panorama, me acordé mucho y creo que de hecho lo mencioné en el episodio pasado, de esa última Navidad en la que me sentí como un niño. Y es muy curioso porque yo creo que hasta ese punto de mi vida, la Navidad siempre era una gran reunión familiar, comúnmente fuera de la ciudad, con mucha música, con mucho ambiente, con muchas personas reunidas, con mucha comida, muchos regalos y había una expectación grandísima. De hecho, esta es una anécdota que siempre compartimos con mi mamá y con mi hermana, de una vez que le regalaron un Winnie the Pooh que movía la nariz. Y nosotros revisando los regalos días antes de que llegara Navidad, le tocamos la nariz al Winnie the Pooh y movió la nariz y rompió el papel y nosotros lo soltamos y nos fuimos corriendo. Para nosotros eso era Navidad, ¿no? El esperar que llegara ese día con mucha ilusión, incluso desde antes de que empezara diciembre. Pero una vez dejó de ser sobre los regalos y alrededor de las grandes reuniones, se empezó a sentir más nostálgica la Navidad porque ya no había mucha música, porque ya no había mucha familia, porque ya no habían muchos regalos, porque ya no había niños corriendo por ahí, y empezó a convertirse más en una reunión de adultos y adolescentes sentados en la sala con música más bien bajito, esperando que llegara el conteo del faltan 5 para las 12. No, aparte esa Algunas... canción lo hace llorar a uno también, el 5 para las 12. Ay, no. Además, eh, y las copitas de vino o el whisky de mis tíos o el Baileys que se tomaba mi mamá con mis tías y poco más. Y entonces como que empezó a sentirse como un esperar constantemente que llegaran las 12 y estar luchando contra el sueño y estar aburrido y como que apareció un poco esa sensación que en ese momento obviamente no lo llamábamos así, pero como ese FOMO de el resto de la gente sí está pasando navidades súper interesantes, súper intensas. Ahora y yo creo que eso le pasa también a mucha gente. Te metes a redes sociales y ves que hay familias que juegan un montón de juegos de Navidad y uno dice, ay, tan bonito. Y luego cuando uno piensa realmente en aplicarlo en su vida, dice, no, qué pereza ponerse uno a hacer toda esa logística para jugar en diciembre. Eh, y me di cuenta que ahí era donde estaba la sensación de nostalgia, al menos en mi caso. No era porque hubiera tenido la pérdida de mi abuelo, no era por la sensación de nostalgia de mi mamá que se me hubiera contagiado, era porque ese cambio, esa pérdida de la ilusión de la infancia, de la Navidad, empezó a sentirse como la nostalgia de un duelo que no había reconocido. Y estoy seguro que hay más de una persona que se siente de esa manera. Exacto, sí, o sea, mira que justamente a eso creo que le apunta este episodio de hoy, es que no solamente hay un tipo de duelo, sino que en diciembre hay muchos tipos de duelos y esa nostalgia tiene una razón de ser. Lo que pasa es que creo que hemos normalizado también un poco el sentir esa nostalgia, pero no nos hemos tomado el tiempo de intentar entender esa nostalgia de dónde viene, sino que es como, ay, sí, es normal que en diciembre uno se sienta nostálgico. Sí, es normal, pero las razones por las que Pablo se siente nostálgico no son las mismas razones por las que Daniela se siente nostálgica. Y es necesario sentarnos con nosotros mismos y poder reconocer y poder entender mi nostalgia de dónde viene, porque cuando yo le
entiendo de dónde viene, le coloco un nombre, pues puedo hacer algo con ella. Y el hacer algo con ella no es entonces la evito y me obligo a tener que estar feliz igual que el resto y a compartir igual que los demás. No, sino que me permito estar con ella, sentirla y resignificarla de alguna manera. Y aquí creo que va la palabra más importante de cómo nosotros poder manejar esos duelos en diciembre y es el resignificar esa emoción o esas emociones que estamos teniendo. Cuando hablamos de resignificar es darle un sentido diferente o al que le hemos venido dando a lo largo de nuestra vida o al que creemos que le tenemos que dar porque los demás lo están haciendo de esa manera. Entonces, por ejemplo, y volviendo al caso como de mis duelos, yo aprendí a resignificar mucho como esa fecha en la que mi abuela falleció y es que, claro, los primeros 2 años de ese duelo, pues como la tristeza, el llorar y todo el tema, pero después de eso yo en esas fechas empecé a celebrar, por decirlo así, el día del fallecimiento de mi abuela, yo siempre me siento a preparar natilla, porque a ella le encantaba hacer natilla y como que es un recuerdo que tengo mucho con ella, como que nosotros haciendo la natilla, comiéndola, preparándola y todo. Entonces el significado que yo le di es como ese día voy a recordar a mi abuela, no desde la muerte de lo que vivimos tan doloroso, sino desde el recuerdo más cercano que yo tengo con ella en esas fechas. Entonces me siento, preparo mi natilla, pongo la música de diciembre que a ella le gustaba y es como el momento para estar conmigo, para estar con ella, como en mis recuerdos y en las cosas que me conectan con lo que para mí era importante. Pero eso es algo que lo hace Daniela. Seguramente mi mamá lo hace de otra manera, mi hermana, mi tía, cualquier otra persona le dará un significado diferente. Pero sí es necesario que nos podamos tomar el tiempo de mirar qué hacemos con esas emociones que aparecen en estas fechas, no simplemente ignorarlas y dejar que pasen y entonces cuándo será que se acaba diciembre porque no me gusta, sino darnos esa oportunidad de darles un sentido. Sí, totalmente. Resignificar es la palabra más importante en lo que acabas de mencionar, ¿no? Este ejercicio de tratar de verlo desde una manera, desde una perspectiva distinta, porque al final del día, sea lo que sea que me genera esa nostalgia, eso no se va a ir, eso va a seguir ahí. Y podemos seguir batallando con una cosa respecto a la cual no tenemos ningún tipo de control, o podemos entender que esto hace parte de mi historia vital y tratar de verlo desde una perspectiva distinta, ¿no? Que creo que es un poco lo que tú planteas con este ejercicio de la natilla, un poco en honor a tu abuela, que me parece además un gesto súper bonito, súper simbólico. Y creo que pues eso es algo que nos puede ayudar un montón, ¿no? Luego también creo que desde la aceptación radical necesitamos entender que, bueno, la vida es cambiante y en ese sentido pues la celebración de Navidad no siempre va a ser lo mismo. Tú decías hace un momento que esa nostalgia viene de lugares diferentes en cada uno de nosotros. Evidentemente, en tu vivencia en concreto viene de esta experiencia con tu abuela, de esta experiencia de la pérdida de tu abuela. En la mía en concreto, pues son como una sumatoria de factores un poco más difusos, pero volvemos a lo mismo. Yo me puedo quedar anclado en, ay, qué bonitas eran las navidades antes, qué bien lo pasábamos antes, qué agradable era y qué mal están las navidades ahora, o entender que las navidades de ahora pues son una cosa distinta a lo que eran en su momento y han venido cambiando un montón, porque claro, yo te estoy hablando de ese último regalo fue tal vez, no sé, con 11 años o algo por el estilo, pero es que luego de eso cambiaron las navidades porque entonces empezaron a hacer en reunión con la familia política de uno de mis tíos y entonces pues eso daba otra dinámica diferente. Luego después de eso entonces empezaron a hacer las navidades con el ex esposo de una prima que siempre llevaba un karaoke, entonces eso le daba un elemento adicional. Luego después de eso entonces empezaron a hacer como las navidades con los novios y las novias de los primos que empezábamos a llevar parejas. Luego después de eso mi hermana se fue del país y entonces empezaron como conté la vez pasada a hacer las navidades solamente mi madre, mi perrito y yo comiendo algo y algo muy sencillo.
luego después de eso fueron las navidades yo solo aquí, luego fueron las navidades con mi pareja y su familia, entonces, pues claro, la Navidad ha cambiado un montón. De hecho, hubo una época en la que cuando estaba en el colegio, pues la Navidad se empezaba a sentir casi desde que, desde que terminaba las clases del colegio. Luego en la Navidad, en la universidad, la Navidad llegaba cuando se acababan las clases de la universidad, que era más tarde que las del colegio. Pero es que ya empezando a trabajar, y esto es una anécdota que tenemos Daniela y yo compartida, nuestras navidades empezaban, yo no sé si tú lo sentías de la misma manera, pero nosotros teníamos vacaciones colectivas en ese lugar donde trabajábamos el 20 y pico de diciembre, 21, 21. 20. Y la Navidad, yo no sé tú, pero yo la empezaba a sentir desde que salíamos a vacaciones. Antes no había tanto tiempo de sentir la Navidad, ¿no? Entonces pues creo que eso también cambia como mucho la dinámica, ¿no? Mira, por ejemplo, hoy estamos sentados aquí y charlando los dos, más tarde tendré un par de pacientes que igual necesitaron la sesión hoy. La Navidad se va a empezar a sentir en el momento en que termine la videollamada con el último paciente, entonces, pues cambia mucho la dinámica con el pasar del tiempo y creo que también tenemos que estar abiertos a, bueno, a entender que eso hace parte también de la experiencia vital, ¿no? Claro, porque el aferrarnos a que las navidades ahora sean igual que eran antes, pues es lo que nos lleva al sufrimiento. O sea, la nostalgia, digamos que tiene ese papel particular de hacernos creer que todo tiempo pasado fue mejor y que lo pasado era más lindo que ahora. Y cuando nosotros nos dejamos llevar tanto por esa nostalgia, pues nos engañamos también y nos aferramos a un pasado que primero no va a volver porque lo que tú dices, ya las navidades no son iguales, nosotros ya no somos iguales, estamos en otro lugar y también entonces nos desconecta de resignificar y de disfrutar quizás lo que sí tenemos en el presente. O sea, algo que sí es importante obviamente reconocer y como para ir resumiendo esto en algunos puntos es que las navidades son diferentes para todos. Mi Navidad o mi experiencia emocional en Navidad no puede ser la misma experiencia emocional que cualquier otra persona, así estemos al lado, porque tenemos historias diferentes, tenemos tradiciones diferentes, tenemos emociones diferentes. Y el obligarnos a que sean iguales, pues nos hace sufrir. Lo segundo que yo también le sumaría a esto es que la nostalgia va a aparecer por cualquier razón, por cualquier pérdida que hayamos tenido y que haya sido importante va a aparecer y que eso no excluye que podamos disfrutar o vivir esa Navidad de alguna manera, pero que sí es importante poderla reconocer y darnos ese tiempo para sentir esa nostalgia, entender de dónde viene, entender qué me está diciendo y como digo yo, una lloradita y a seguir existiendo si es necesario. Y lo otro es que pues sí se puede resignificar. O sea, diciembre sí lo podemos hacer un poco más llevadero desde lo que para cada uno es importante, dándole un sentido. Si quiero celebrar a lo grande, si no quiero celebrar. Si por ejemplo el 24 de diciembre mi plan es sentarme a ver películas navideñas y tomar chocolate caliente, maravilloso. Pero si mi plan es hacer la fiesta con amigos o con familia, juegos de mesa, también maravilloso. Lo importante es que sea un significado muy personal, ¿no? Que no sea ese significado que lo hago porque es que todo el mundo lo está haciendo y yo tengo que pasarla bien igual que los demás o igual que veo en redes sociales porque ahí es donde este mes se vuelve como en una presión todo el tiempo para nosotros. Sí, mira. Yo creo que lo que acabas de decir, Daniela, es una cosa muy importante y ojalá las personas que nos escuchan y que nos ven se queden con esa partecita en concreto, porque yo siento que hay una expectativa social demasiado grande alrededor de estar bien en diciembre, alrededor de muchas cosas, ¿no? De tener pareja, de la idea hegemónica de éxito, de cómo nos tenemos que ver, y creo que la Navidad cae dentro de ese saco de la gran expectativa social también. Y hay muchos referentes que nos hacen sentir presionados a estar viviendo la Navidad de una manera en concreto, ¿no? Lo que vemos en redes sociales, por supuesto, lo que comparten los creadores de contenido, pues que obviamente es todo un performance montado para ganar vistas, lo que nos han mostrado las películas gringas de cómo se tiene que sentir la Navidad.
A mí me hace gracia porque tenía un amigo que siempre decía que él quería pasar una Navidad blanca en Estados Unidos y cuando pasó y volvió y le preguntamos qué tal le había dicho, dijo el frío es una mierda, el tráfico en Nueva York es una mierda, el Times Square es una mierda, no le gustó nada, pero claro, él llevaba toda su vida consumiendo esa propaganda gringa de cómo debe ser la Navidad y se frustraba mucho porque no tenía ese tipo de experiencia navideña, ¿no? Entonces yo creo que a veces el estar mirando la experiencia navideña de las otras personas pues hace que la nuestra parezca que brilla un poquito menos y eso también puede traer esta sensación de nostalgia, ¿no? Y creo que es un elemento muy central para la nostalgia de la gran mayoría de personas durante esta época. Y aquí quiero pedirle algo a nuestros oyentes, a nuestra comunidad, a la gente que nos escucha cada 2 semanas cuando sacamos episodio. Yo sé que son muy tímidos y yo sé que he estado muy pesado los últimos episodios pidiéndoles comentarios, pero hoy sí quiero pedírselos un poco más, no desde la dinámica que implican las redes sociales y YouTube y Spotify y demás, sino de verdad desde el es decir, nosotros hemos creado este espacio en alguna medida con la intención de darle un lugar a las personas, pues para también escuchar información que les resulte valiosa, pero también para construir un poquito de comunidad alrededor de, bueno, todos estamos cargando nuestros propios sufrimientos y a veces el no sentirnos solos puede ser un primer empujoncito para tomar acciones para mejorar o incluso para sentirnos un poco mejor, un poco más aliviados, ¿no? Entonces yo creo que el sentir que no estamos solos en todo esto es uno de los grandes propósitos que tiene este podcast y esperamos de verdad y de todo corazón que pues hayan podido conectar desde esa perspectiva con el espacio hasta el día de hoy. Pero justamente como con ese propósito de comunidad, de que pues todos entendamos que cada quien está pasando lo suyo, quiero invitar a las personas que nos escuchan a tomarse 2 minutos, no van a gastar nada más. 2 minutos para escribir un comentario contando cómo son sus navidades, pero no quiero que nos dejen un comentario de lo maravillosa que es la Navidad con mi familia, con lechona y tamales y con todos los primos y muy alegre y rodeado del amor de mi pareja. No, quiero que se tomen el espacio para poner, oye, me fui del país hace un par de años y mis navidades ahora suenan a ver por 50ª vez este mes mi pobre angelito debajo de una manta y tomándome un chocolate caliente, como decía Daniel hace un momento. O de pronto mi Navidad se siente como la lloradita en el abrazo de las 12 de la noche por acordarnos que mi abuela o mi abuelo ya no está con nosotros. O mi Navidad es para este año en concreto va a ser un acostarme temprano y no celebrar tanto porque me acabo de divorciar o acabo de terminar con mi pareja o me acabo de mudar lejos de mi pareja porque pues terminamos la relación. Quiero que nos cuenten un poquito de eso para que las otras personas también puedan ir a esa sección de comentarios y ver que no todas las navidades son un árbol gigantesco con las luces perfectas, llena de regalos, niños corriendo alrededor, amor de familia y todo perfecto, bailando con la música de diciembre mientras todos son felices y lo pasan genial. ¿Por qué no? Eso es el marketing de la Navidad. Y Ujú. ese marketing ha hecho que haya mucha gente que se sienta muy triste en estas fechas. Yo con eso pues terminaría por el día de hoy. Feliz Navidad, Daniela, feliz Navidad a todos los que nos escuchan y de paso feliz año nuevo también. Ahí como la escena de mi pobre angelito. Feliz Navidad, inmundo animal y feliz año nuevo. Eh, y nada, pues gracias por escucharnos una Navidad más, que acuérdense que este podcast nació justamente en una época decembrina. Sí, sí, de verdad, este mes es nuestro aniversario del podcast. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado durante un año, a los que se han conectado con nuestros especiales navideños, porque a mí me encanta el espacio de los especiales navideños. Siento que, como tú lo dices, Pablo, es un espacio donde todos cabemos, donde incluimos todas las experiencias emocionales de todos en Navidad, en diciembre. Entonces, yo también les deseo unas buenas fiestas a todos, desde el punto que estén viviendo esas fiestas, desde las emociones que hayan. Si son como yo que lloran con la canción de Faltan 5 para las 12 y que lloran por videollamada con sus familiares porque están lejos.
Háganlo, que eso es totalmente bienvenido. Y bueno, el próximo año seguimos con temas de salud mental, cuidándonos entre todos. Entonces yo también me despido y muchas gracias por estar aquí un episodio más.